tardes. Estamos en esta ocasión con los dos entrevistados, los dos realizadores que protagonizan la tercera sesión del ciclo Variaciones ensayísticas en el audiovisual español contemporáneo, programado por el Instituto Cervantes en colaboración con el proyecto de investigación ENAVEC, el ensayo en el audiovisual español contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, y los protagonistas, como he dicho, son los realizadores de estas dos obras que llenan esta tercera sesión. Elías León Siminiani a mi izquierda, realizador de Límites, primera persona, y a mi derecha Eduardo Chapero Jackson, director de Los Mundos Sutiles. Hay mucho que decir de estas obras, las podríamos abordar desde distintos puntos de vista, pero nos interesa para los objetivos del ciclo, sobre todo profundizar un poco en los rasgos ensayísticos, en las implicaciones ensayísticas. Pero antes de esto, situarnos, ¿no? Son obras que vienen de unos antecedentes, en tu caso es una trayectoria que viene desde 10 años antes, con los conceptos claves del mundo moderno, y en tu caso de algunas incursiones en la ficción, ¿no? Como concretamente Verbo, ¿no? ¿Qué relación hay entre los antecedentes y concretamente esta obra, ¿no? A nivel evolutivo y del lenguaje? Hola, ¿qué tal? Por empezar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a la pregunta, en mi caso, Límites, que es la pieza que se va a pasar aquí, de alguna manera es como una segunda línea en torno a lo ensayístico que yo empecé a practicar hace muchos años ya. En una hacía, como has dicho, la materialicé en estos conceptos claves del mundo moderno, que era un ensayo, digamos, más con una especie de piel pseudocientífica o pseudo-sociológica, y en la que de alguna manera, desde la ironía y desde la observación, pero estando como fuera de la propuesta yo como cineasta, desarrollé un trabajo, y hubo un momento en que empecé a tener, no sé si porque estaba empezando un proceso terapéutico largo o lo que fuera, que empecé a tener la necesidad de meter el propio proceso y mi propio proceso dentro de la obra, y de alguna manera pasé de esa tercera persona como algo más neutra a una primera persona, y Límites es pues bueno, la pieza en la que yo de alguna manera entro a hacer cine en primera persona, partiendo de mi propia vida como materia prima de la propuesta, ¿no? Muy bien. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso, Los Mundos Sutiles era terreno nuevo para mí en todos los sentidos. Quería explorar, es una especie de edificio de 3 capas, ¿no? Donde hay un documental, digamos, al uso clásico de imágenes en archivo, de una voz en off contando una historia, que es la de Antonio Machado, es, digamos, su biografía. Esto era un encargo a priori de Televisión Española y Acción Cultural Española, porque se celebraba los 100 años de la publicación de Campos de Castilla. Mañana justo hará 80 años de la muerte de Machado, curiosamente. Y a mí yo lo quería investigar era un poco sacar el documental de esta voz de la autoridad académica, digamos, sobre todo teniendo que ver con algo tan personal y tan subjetivo como puede ser la poesía, ¿no? Hasta ahora Machado había sido enseñado, digamos, por la interpretación intelectual de la gente que le estudia, y eso está muy bien, pero yo creo que a veces la experiencia y la vinculación de alguien que descubre por primera vez, digamos, la obra de Machado, a veces está muy sesgada, pues eso, pues por la opinión académica, etcétera, y lecturas historicistas y etcétera, etcétera, que se han ido haciendo. Yo quería investigar otra cosa totalmente distinta y crear un personaje que sí es de ficción, aunque tiene muchos rasgos de realidad. Aquí es donde todo se mezcla un poco, porque la protagonista es una chica de 19 años que es una estudiante de bailarina de la Academia del Conservatorio de Danza Contemporánea en Madrid,
Y eso es real, o sea, la protagonista también era eso. Pero digamos, lanzarle a la protagonista a descubrir el mundo de Machado es una especie de premisa artificial. Lo que inventamos es que en ese conservatorio tienen que preparar un trabajo de final de carrera sobre Antonio Machado y eso le obliga a ella a tener que meterse en la vida de Machado. Entonces empieza a crearse esta especie como de juego de tres capas, ¿no? Porque al final, digamos, la experiencia poética que ella encuentra en Machado, la identificación de su propia vida con la de Machado, se crea en un tercer mundo, que es un concepto que Machado en sí mismo utilizaba, que era el mundo poético imaginario, ¿no? Donde el imaginario de danza de la estudiante y el poemario de Machado convergen en un mundo cinematográfico creado en la ficción, ¿no? Entonces llega un momento en que es bastante difícil de separar las líneas, ¿no? Y cómo se van mezclando unas y otras. Y yo creo que para mí, en este sentido, fue un descubrimiento de una riqueza impresionante, ¿no? Como el diálogo de repente se volvía abierto en todas direcciones. Eso tiene que ver también con la manera como se estructuró, ¿no? Es uno de los conceptos centrales del ensayo y que no es frecuente encontrarlo. Casi siempre encontramos aproximaciones ensayísticas, pero un aspecto que solemos echar en falta a la hora de la observación de los rasgos ensayísticos es la estructura en forma de búsqueda, la estructura sistemática, ¿no? Entonces, está claro que en tu obra, por ejemplo, hay un ensayo sobre las mismas imágenes, establecer dos narraciones, ¿no? Dos puntos de vista. Entonces, está claro que el espectador te sigue en qué va a pasar aquí, ¿no? ¿Cómo es ese tu propio descubrimiento, ¿no? Y eso estructura, digamos, determinadas partes, ¿no? Y en tu caso, son esas tres líneas, ¿no? Cómo pasamos de una dimensión a otra, ¿no? ¿Cómo ha sido la escritura en tu caso? ¿Ha sido predeterminada o vas encontrando, o en tu caso vas encontrando a medida que vas escribiendo? Bueno, yo de las dos líneas un poco de cine ensayo que he practicado, la primera, con la que arranqué primero, sí que estaba muy estructurado el texto a priori. Básicamente lo que hacía era escribir un texto y luego salir a la realidad a tratar de encontrar imágenes que dialogasen con ese texto. Cuando hice el paso a la primera persona, de alguna manera el proceso se invirtió. Lo que hice fue empezar a trabajar con imágenes que yo había grabado en contextos muy distintos y resignificarlas en el montaje y a posteriori, ¿no? Entonces, realmente, el resultado de las películas finales, quiero pensar que difiere porque el método de trabajo difiere mucho a la hora de acercarse, ¿no? El primero es mucho más de guión de hierro y mucho más milimétrico, mientras que el segundo parte de una labor de casi como de búsqueda del significado que puede estar inmanente dentro de esas imágenes, ¿no? Y bueno, me he movido siempre en esos dos polos, ¿no? Siempre dentro de esta propuesta de cine que yo le llamo textual, que pasa por poner en relación texto-imagen en una relación mucho menos jerárquica de lo que suele ser, por ejemplo, en el cine, en cómo se utiliza la voz en off, en el cine de ficción, ¿no? Bien, y en cuanto a tu estructuración, esa búsqueda de esa estructura a partir de estos niveles, ¿cómo dirías que fue el proceso? ¿Qué fue antes? ¿Qué fue después? Digamos que el guión era ya un mapa muy férreo, o sea, no había muchos sitios, digamos, para la improvisación, porque sí que había que crear un plan de rodaje muy a la ficción, o sea, no es como un documental que igual puedes tener ciertas piedras en el camino, o tienes una tesis o, digamos, o un foco, pero a medida que vas haciendo el documental
te vas encontrando con cosas que van, ¿no? Cambiando el rumbo según el material, ¿no? que estés encontrando. En mi caso, claro, era la vida de alguien ya documentada, que ya ha existido, y que yo no podía descubrir por mí mismo de manera nueva. No podía ser yo un nuevo Ian Gibson con varios años para poder investigar de nuevo todos los papeles y los archivos sobre Machado. O sea que de alguna forma esa parte sí que fue una documentación bastante copiosa y muy, puedo decir que he hecho varias tesis sobre Antonio Machado en este documental, porque he tenido que leer todo varias veces, correspondencia, todo tipo de cosas y papeleos, ¿no? Pero eso sí que tenía que ir de una manera muy integrada, casi como un mecanismo de reloj, con el paralelismo que quería crear con la figura real contemporánea de Sira, la bailarina y estudiante que crece en un barrio de las afueras de Madrid, en los nuevos Campos de Castilla, ¿no? Y entonces todo esto estaba muy medido y eran simplemente cosas separadas, ¿no? De repente pasar mucho tiempo en los archivos de Televisión Española para buscar todo el material, ¿no? Fotografía, etcétera, etcétera, y luego el rodaje en sí con ella, que sí que tenía cierta cancha de improvisación, sobre todo por el tema de la danza y por cosas que íbamos encontrando, pero sí que era un plan de rodaje muy cerrado. Fueron unos 14 días, lo cual es muy poquito. Pero quizás donde, aunque el montaje es muy fiel al guión, el montaje se convirtió en una especie de festín de búsqueda de cómo en esos tres niveles se establecían diálogos metafóricos muy fascinantes, muchas veces también con la voz en off. O sea, yo creo que con Elías tenemos algo en común, que muchas veces trabajamos mucho con el texto, con la voz de un narrador o con el trabajo del texto al que estamos haciendo referencia. En mi caso yo hice el Quijote en su momento, ahora todo el poemario de Machado. Entonces, ¿cómo juega el texto y la imagen? Que casi es un poco ir a la contra del cine, ¿no? Que es como una cosa de no verbalizar. Pues aquí es como poner mucha conciencia sobre el texto, y una especie como de celebración de la conciencia, ¿no? De la conciencia articulada. Era una parte muy importante, ¿no? De cómo las imágenes y esa conciencia van jugando y hay un maridaje que es fascinante, y eso se va encontrando mucho en el montaje. Genial, porque precisamente estamos hablando del pensamiento en la forma, ¿no? Y precisamente siguiendo, digamos, la tradición, si es que hay alguna, de los grandes ensayistas, como, sin ir más lejos, el Chris Marker, estamos hablando de un pensamiento que se hace en el montaje, ¿no? Y de una poesía que finalmente se articula en el montaje, ¿no? Casi que no podemos hablar de pensamiento audiovisual, reflexión poética audiovisual, sin terminar ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el montaje, yo siento que siempre aquí hay como dos tipos de cineasta, así a grandes rasgos, los de rodaje y los de montaje, ¿no? Tarantino dice que los hay, los de picha dura y los de picha floja. Bueno, pero bueno, esto es otra forma de verlo, ¿no? Hay dualidades de dos tipos. Pero yo siempre he pensado que hay la gente que es más de rodaje y que apuesta por crear algo, por esa magia de darle vida a algo en directo, y los que de alguna manera somos más o solo sabemos ser desde la elaboración posterior, ¿no? Y yo en ese sentido siempre me he sentido un director muy de montaje. Hay grandes directores de montaje en la historia del cine, ¿no? Desde Wells hasta Eisenstein, hasta Marker o Godard o quien sea, ¿no? Y yo creo que el montaje lo que hace es que, por supuesto, añade pensamiento o puede añadir dosis de pensamiento muy profundas al cine, pero también da al lenguaje una preponderancia especial, ¿no? Y en ese sentido, en el montaje se junta el cine como lenguaje y, si trabajas con voz en off, el propio lenguaje, ¿no? Entonces es como una especie
de redoble de la noción lingüística del cine, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié filología y he tenido una formación como muy semiótica. Siempre pienso en el cine como en términos lingüísticos y a veces intento sacudirme eso, ¿no? Por ejemplo, Edu, yo creo que es una persona que tiene capacidad de pensar en términos poéticos que también son lingüísticos de alguna manera, pero son de otra manera. Yo me refiero a una forma como mucho más de cómo estructurar una comunicación, de cómo se estructura, de qué significado hay entre una imagen y un texto o entre dos imágenes, dependiendo de cómo se junten o no. Y esa tensión entre la vida que se puede insuflar en rodaje y el significado que se le puede añadir a una imagen en el montaje, yo creo que en esa tensión de alguna manera nos definimos todos los que intentamos hacer cine y particularmente los que intentamos hacer cine ensayo, ¿no? Claro, sí, sí. Bien, en el caso de Eduardo, también encuentro que además de que finalmente se encuentra, se descubre esa conciencia, ¿no? Que no está en el guión, predeterminada. En ese proceso final, en tu caso también es determinante esa parte más imaginaria y más poética, que es la que evoca más, digamos, el mundo interior del personaje principal en relación con la poesía machadiana. Creo que puede ser que esté más resuelta en ese proceso final también. No, estaba muy en el guión, ¿eh? O sea, es muy asombroso ver el producto final y ver lo que era el guión y está ahí, ¿no? Obviamente luego en el proceso de rodaje y en el de montaje hay descubrimientos, muchos y básicos, y también hay descubrimientos de cosas que no funcionaban como tú querías, ¿no? Y es que no puedo decir, yo creo que es que los tres aspectos son absolutamente nucleares y los tres definen de tal manera, ¿no? el proceso, que yo no podría decir que en mi caso podría ser uno más importante que otro, ¿no? Y en el mapa estaba casi todo, ¿no? Hay una cosa que es que a mí, digamos que es el motor de lo que a mí me puede emocionar el cine, es su aspecto poético que a veces que no encuentro muchas veces en el cine narrativo, ¿no? Y por abrir pues, a otros referentes puede ser Tarkovsky, ¿no? y su famoso libro sobre el tiempo. Siempre está haciendo una especie de referencia al nivel poético del cine, y que es poético, que es otra pregunta que habría ahora responder, y Machado mismo lo intentaba definir. Él definía como lo poético como una especie como de versión más alta o elevada de nosotros mismos, porque incluía no solo el intelecto, pero también la emoción y el instinto y el misterio de las cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, el cine que tiene la capacidad de crear unas imágenes que no necesariamente las entiendes a un nivel intelectual, pero en el fondo sí están transmitiéndote cosas, por ponerte el caso como el monolito negro de Kubrick, ¿no? Eso es un hallazgo poético de los más poderosos que yo creo que hay en el cine, ¿no? Pero no sabemos qué es, ¿no? Y ese componente poético, artístico, abstracto, misterioso del cine a mí me atrae mucho, y no necesariamente el intentar encajonar todo en narrativas que entendemos perfectamente a las curvas de los arcos de personajes, las narrativas, digamos, de ficción, en el que todo eso de la experiencia sensorial y poética no ha lugar, ¿no? Yo eso es algo que he hecho mucho de menos en el cine de hoy en día, que de vez en cuando reaparece, ¿no? Y es donde yo intento indagar más. Claro, es una búsqueda constante del lenguaje que tiene a su vez un riesgo, ¿no? Y es cómo dialogas con el receptor, ¿no? Cómo, 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 cómo,
llevas el espectador a un terreno nuevo que al mismo tiempo combina de otra manera aspectos narrativos que pueden ser muy precisos, como en tu caso. Y en tu caso tener Es arriesgadísimo. mucha experimentación. ¿Y cómo se siente eso? Yo diría que es muy arriesgado, que está siempre en el filo del abismo absoluto. O sea, y yo cuando empecé, o sea, imaginaros, decir, no, este señor, que es el segundo poeta más conocido de la lengua española, seguramente tras Lorca, tú vas a hacer una pieza cinematográfica donde vas a intentar crear, de alguna forma, una poética audiovisual que haga cierta justicia a su imaginario poético, ¿no? Entonces, trasladar esa poesía escrita a imágenes es un reto que está sembrado de peligros, que puedes hacer el ridículo más absoluto, porque cuando entras en ese lenguaje puedes ser redicho, puedes ser efectista, puedes caer en muchas trampas, ¿no?, del realismo mágico. El realismo mágico siempre es ese género en el cine que ha provocado muchas aberraciones, pero bueno, también está ahí Víctor Erice, que igual a veces no se le considera un realista mágico, pero lo es en El espíritu de la colmena, ¿no?, donde sí maneja el lenguaje poético. Entonces es un lenguaje muy arriesgado, que efectivamente a veces puede aislar y ser tan esotérico que no, pero ahí es donde tienes que calibrar, ¿no? Y los grandes poetas como Machado, pues igual hay poemas que tú lees y no entiendes exactamente los versos, igual no hay una lógica extraña, pero al fin y al cabo, ¿no?, el colectivo hemos ido identificando cosas ahí que nos conmueve, y no es una cosa literal, ¿no? Ya. No sé si me he explicado. Es un sentimiento, ¿no? Sí. Que se transmite, imagino, en otro nivel, ¿no? Bien, ¿y tú cómo lo sientes? Ese riesgo de propongo otra narrativa para el Bueno, espectador, otra forma de narrar, incluso desde un metalenguaje que puede desconcertar totalmente. Sí. Yo creo que si te fijas en la conversación, de alguna manera los dos nos definimos como en espejo o un poco en una relación de amor-odio respecto a la ficción y respecto a la narración, digamos, más clásica, ¿no? Edu habla de esa función poética que igual no es fácil de ubicar en una narración dominada por la trama. A mí me pasó algo parecido con las nociones de espacio, tiempo y sobre todo con la noción de lenguaje puro y duro, ¿no? Y el ensayo lo que hace es añadir a todo eso el pensamiento, que igual es algo que en sí mismo tal cual no existe en una propuesta de ficción, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando las cosas que hago, como es cierto que yo me he definido de alguna manera partiendo de la ficción o partiendo de la ficción narrativa, tengo muy presente la noción de relato y también tengo bastante presente la noción de espectador o de receptor, si quieres, ¿vale? Entonces, de alguna manera, para mí, eso siempre ha sido, en cualquier cosa que haya hecho, ya sea más puramente ensayística, ya sea más subjetiva o ya sea más ficción narrada, siempre es algo que me ha guiado bastante, ¿no? El hecho de, vale, estoy construyendo un pensamiento o estoy intentando levantar un pensamiento que dialoga con las imágenes, pero como en el fondo de mi mente siempre está pero voy a no intentar perder al espectador, ¿no? Y en ese sentido a utilizar herramientas que igual me confiere la ficción o otro tipo de narrativas para poder llevar al espectador por este discurso, ¿no? Una de las máximas del ensayo tiene que ver con la elocuencia, ¿no? Tiene que ver con la elocuencia y la exigencia de brillantez, en el sentido de que muchas veces cuando lees ensayo literario, lo que lleva al lector tiene que ver con la capacidad de brillo del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, para mí, a veces siempre se piensa en el ensayo fílmico como una cosa como muy densa o muy... Yo no lo siento así. Yo, al contrario, pienso en la construcción de discursos o de propuestas ensayísticas desde un sitio que tiene algo de lúdico, que tiene algo de interactivo, como de
yo sé que tú y yo tenemos algo en común respecto a esto que estoy contando y yo voy a entrar ahí confiando que tú entres ahí. O sea, que tiene bastante en cuenta el espectador, ¿no? Ya sea en propuestas que meten lo meta o el proceso creativo o tal, o ya sea en disquisiciones puramente lingüísticas, pero siempre sin perder de vista ese otro que está al otro lado de la pantalla, ¿no? Que además es difícil en los casos en los que se tiende a la autobiografía, ¿no? Sí. Como es los pasos siguientes que da tu filmografía. Bien, y esta es mi siguiente pregunta. Es que el camino ensayístico también nos lleva a establecer, bueno, en general todo trabajo creativo, relaciones progresivas o indirectas o más o menos directas entre unas obras y otras, ¿no? Entonces forma parte de una construcción filmográfica, sobre todo cuando se puede trabajar de forma más o menos independiente, ¿no? ¿Qué marcan estos trabajos que tienen mucho de experimentación y mucho de búsqueda en vuestras carreras? Es decir, ¿qué lugar ocupan de cara a lo que sigue en tu filmografía, por ejemplo, y en la tuya? No es un punto y aparte, o sea, Sí. aunque tú luego has continuado en series, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué relación hay? Por ejemplo, yo aprendí de toda esta experiencia y lo puedo recoger y aplicar y continuar en esta. Bueno, esto es un poco lo de Coppola, ¿no? Una para ellos, una para mí. De alguna manera, yo siempre he sido un gran defensor de que las dos dimensiones son necesarias. Yo, por ejemplo, ahora también estoy haciendo series de true crime o de periodismo de investigación, y lo que me llevo para mi carrera es pues lo que puedo crecer como ciudadano de la sociedad, ¿no? Y intuyo que todo lo que estoy llevándome como periodista, por ejemplo, ahora, cuando hago una obra o cuando haga una obra más personal o que tiene que ver más con mis pulsiones más íntimas, pues confío en que ese pozo se va a traslucir en lo siguiente que haga, ¿no? Y en ese sentido, para mí todo se comunica, ¿no? Una de las máximas del ensayo precisamente es la dimensión asociativa, ¿no? Y las lógicas asociativas que llevan de una cosa a otra a priori incluso antitéticas. Pues para mí todo suma. También es cierto que al final es una cuestión de elección vital. Si vas tejiendo una carrera, digamos, entre comillas, de corte industrial y te acostumbras a un ritmo de vida y te acostumbras a... Bueno, pues no es tan fácil ubicar tiempo y espacio para hacer algo por el que probablemente vas a cobrar más que el tap que viene extra tu corto, ¿no? Claro, hay que ser prácticos. Bueno, yo creo que es interesante, Elías y yo, ya he dicho, de paso, nos conocemos desde hace mucho tiempo, Sí. Desde que hacíamos cortos. Sí. Y claro, yo creo que igual para alguien que esté fuera del cine, o sea, una filmografía no necesariamente es un recorrido completamente escogido a posta. O sea, hay una realidad como la tenía Machado, que necesitaba dar clases para escribir poesía, ¿no? O sea, hay una realidad también de que uno necesita trabajar. A mí me encantaría estar haciendo los mundos útiles muchas veces y de distintos tipos todos los años, pero obviamente es un arte caro, por muy gestionado que te lo hagas, y Elías lo ha hecho muy autogestionado, yo estoy en un proyecto también muy autogestionado ahora desde hace 3 años, donde, bueno, pues el dinero donde voy ahorrando de hacer series de ficción, que son trabajos, pues, en parte más alimenticios, pero eso también no es una palabra bonita porque sí que los disfruto haciendo y aprendo mucho haciéndolo. Y para mí son másters pagados sobre el medio en el que trabajo, ¿no? Pero obviamente luego tenemos nuestros... Y esos trabajos llevan mucho tiempo y son extenuantes, y cuando podemos hacemos esos trabajos más personales, ¿no? Pero en el que vertimos mucho tiempo personal, muchos medios personales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo envidio, por ejemplo, a otros artistas de otras artes, de nuevo, por poner ejemplo a la poesía, que te puedes poner a escribir en cualquier momento un poema, ¿no? Hacer
un corpus, un trabajo importante como puede ser Los Mundos Sutiles o Mapa. Eso lleva mucho tiempo y mucha inversión personal y económica y de todo tipo, ¿no? Entonces, no siempre lo haces tanto como uno quisiese. Desde luego. Para mí Los Mundos Sutiles sí que ha sido un atismo de empezar en un segundo largometraje, ya después de una carrera con cortometrajes, de toda una beta de cosas que para mí era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y tenía que ver con una liberación quizás también de equipo. Quería hacer una cosa mucho más ligera, también un poco en guiño a Los Mundos Sutiles de Machado, y esa ligereza que él deseaba también estaba en la apuesta tecnológica del rodaje, ¿no? De cómo los mimbres que utilizas para hacer algo, al final el contenido forma se unen, ¿no? Y por qué ruedas de esta manera y de esta otra manera, y con qué cachivaches y qué tipo de cámaras y qué tipo de libertad te dan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahora es cuando yo me encuentro que soy un cineasta que más o menos empiezo a saber de lo que va. Yo hasta ahora me he sentido un advenedizo aprendiendo. Y ahora siento que ya sé lo suficiente como para empezar a desarrollar de todas estas cosas que he estado haciendo, ¿no? Pero claro, necesitas tiempo y medios, ¿no? Sobre todo para hacer trabajos que se salen de alguna forma de la producción de contenido industrial, ¿no? Sí, muy, muy personales, ¿no? Y muy Sí. arriesgados, ¿no? Que es Sí. lo que hemos estado hablando. Sí. Pues bueno, esperemos que la próxima obra, el capítulo siguiente, continuación de esta línea tan maravillosa que nos alimenta tanto en materia de evolución audiovisual, pues se materialice pronto y bien. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Elías, Gracias a ti, muchísimas Esther, gracias y al al instituto. equipo técnico que nos está aquí acompañando y hasta otra vez. Chao. Gracias.